Juan capítulo 6, versículo 60. Amén. Así dice la palabra del Señor. Vamos a leer y luego oramos. Juan capítulo 6, versículo 60. Así que muchos de sus discípulos, oyéndolo, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues que si vienes al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces dijo Jesús a los 12: ¿acaso queréis iros vosotros también? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo había de entregar, siendo uno de los 12. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre amado, por tu misericordia y en tu gracia nos has traído hasta este lugar. Si hoy podemos estar aquí gozándonos en tu palabra, en la oración, en los himnos, es porque has puesto ese don de fe en nuestros corazones. Ha sido tu Espíritu Santo, Señor, el que nos ha llevado a ver tu grandeza, tu amor, tu bondad, tu justicia. Y es el que ha sacado ese corazón de piedra y ha colocado un corazón de carne en nosotros, que ahora desea alabarte, que ahora desea estar aquí para edificarse de tu bendita palabra, Señor. Perdónanos, Padre, por nuestros pecados y ayuda a que esta palabra del día de hoy sirva de bien para nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, nos lleve a exaltar aún más tu nombre, a mortificar el pecado y a crecer en santidad para la alabanza de tu gloria, Señor. Que esta palabra nos lleve a ver la necesidad de Cristo en nuestras vidas, Dios Todopoderoso. Obra en cada uno de mis hermanos, obra en los amigos presentes, para que ellos puedan adorarte, Señor, prestando atención a esta palabra, a cada frase, al mensaje que tú quieres transmitir el día de hoy. Y permíteme a mí adorarte, Señor, predicando con fidelidad y con claridad tu verdad. Señor, gracias, porque a pesar de mis debilidades, estoy aquí sirviéndote, Señor. Lo puedo hacer solamente por ti. Por eso clamo a tu guía, clamo a tu ayuda, para que hoy pueda predicar delante de ti y de parte de ti. No con mi poder, sino con el poder de tu Santo Espíritu. No con palabra persuasiva de hombre, sino que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones para poder vivir vidas santas que te glorifiquen. Hoy queremos, Señor, no solamente ser oidores, sino te clamamos para que podamos ser hacedores de tu verdad y vivir para la alabanza de tu gloria, Señor. En los méritos del Señor Jesús oramos. Amén. Ya tengo el contexto del versículo, de los versículos que vamos a predicar el día de hoy. Este versículo se encuentra, o esta historia que leíamos, está días después de la milagrosa alimentación de los 5,000. Después que el Señor Jesucristo hizo ese milagro, muchos decidieron seguirlo. El Señor Jesucristo se da cuenta de que lo están siguiendo, pero se da cuenta, porque Él los conoce, que lo están siguiendo por las razones equivocadas. Los confrontan y les dice: ustedes me están siguiendo no por la comida eterna, sino por la comida que perece. Trabajen por la comida eterna, por la comida que nunca perece. Ellos le preguntan: ¿cuál es esta comida? ¿Qué debemos hacer para la vida eterna? Crean en mí. Crean en mí. Jesucristo los confronta porque ellos lo estaban buscando por razones materialistas. Ellos no lo buscaban a Él porque era el Dios, sino porque los había alimentado y los había sanado. Cuando el Señor Jesucristo le dice esto, que crean en Él, les dicen básicamente: ¿quién eres tú? ¿Acaso Moisés no nos alimentó con el maná, alimentó a nuestros ancestros, a nuestros padres con el maná en el desierto?
Vas a decir ahora que por esa alimentación que hiciste, por esos panes que nos diste, ¿verdad? Esos peces que nos diste, ahora debemos seguirte. Y él les dijo que Moisés no le había dado ese pan y que el pan de vida eterna era él. Él era el pan de vida. ¿Sí? Él les dice, el verdadero pan del cielo soy yo. Yo he venido del cielo para alimentarlos verdaderamente. Y les dijo que él daría su carne y su sangre por la vida del mundo, y que debían comer su carne y beber su sangre para salvarse. Ante este contexto, ante esta confesión, es como se introduce nuestro capítulo o nuestro pasaje al predicar de hoy. Y antes de entrar en el pasaje, anoche, no sé si aquí llovió muy fuerte, pero allá sí, donde estaba en la casa de mi pastor, y escuchaba que las puertas, la brisa las movía, y tenía más sueño que miedo realmente, pero recordaba que cuando estaba chamito, estaba pequeño, cuando pasaban estas cosas, yo salía corriendo a los brazos de mi mamá. Ante el temor, salía corriendo a los brazos de mi mamá, porque ese era mi refugio, era mi paz, era mi tranquilidad. Y anoche recordaba justamente esa escena. ¿Cuántas veces de niño, ante el temor, ante un ruido, ante la lluvia, mi mamá era mi refugio? ¿Por qué les digo esto? Porque una particularidad que tenemos los creyentes, o que debe existir en el creyente, es que ante las pruebas y ante las circunstancias debemos ir a Cristo. Cristo debería ser nuestro refugio. Pero no, Cristo sería nuestro refugio si únicamente entendemos quién es Cristo y para qué vino a este mundo, cuál era su misión. Porque si Cristo no lo vemos como nuestro Señor y Salvador, podemos estar siguiéndolo por las razones equivocadas. Es decir, puedes estar sentado el día de hoy porque Cristo te sanó o porque te transformó tu matrimonio, o puedo estar aquí yo predicando porque se modificó algo en mi vida, pero podríamos estar aquí sin estar inclinados y postrados ante los pies del Señor Jesús. Puede ser lo mismo, hermanos, pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, ¿sí? En la universidad siempre hay una materia que es la materia filtro, ¿verdad? Que es la materia que cuesta pasar y que es la que separa a los que verdaderamente se van a graduar con los que no se van a graduar, ¿sí? Este mensaje es que ya dio Cristo, donde Él dice, el que beba mi sangre y coma mi carne tendrá vida eterna. Lo podemos ver como un filtro para separar sus verdaderos creyentes de los que decidan ser sus creyentes. ¿Por qué razón? Porque estas palabras lo importaron a tal punto que lo que hicieron fue murmurar y alejarse de Jesús. Pero el verdadero creyente va a Cristo, y es el argumento que quiero presentarles el día de hoy. Que el verdadero creyente va a Cristo porque entiende que solo en Cristo hay vida eterna. Repito, me gustaría hoy presentarles que el creyente va a Cristo porque entiende que solo en Cristo hay vida eterna. Y voy a presentar este argumento en dos puntos. La reacción del no creyente a las palabras de Cristo y la reacción del creyente ante las palabras de Cristo. Y Dios permita que podamos reflexionar el día de hoy cuál es el motivo de que estemos aquí sentados y qué es lo que nos motiva y nos lleva a decir que somos creyentes o que formamos parte de una membresía. Acompáñame nuevamente al texto, hermano. Versículo 60. Así que muchos de sus discípulos, oyendo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El discurso del Señor Jesucristo era difícil de digerir. Sus palabras eran difíciles de aceptar para aquellos que la escuchaban. Cuando la multitud le preguntó, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer.
Cuando Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y les dijo que él ha descendido del cielo. La reacción de los judíos fue murmurar de lo que el Señor Jesucristo había dicho, no creían. Luego, cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La reacción de los judíos fue contender entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y cuando estos judíos le preguntan, ¿cómo puede éste dar a comer su carne? El Señor Jesús les dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hermanos, estas que leían es lo que el contexto del capítulo 6 habla. Las primeras reacciones eran de la multitud que buscaban al Señor Jesucristo sencillamente porque los había sanado o porque los había alimentado. Las segundas reacciones eran de los judíos que claramente adversaban contra el Señor Jesucristo. Pero estas últimas palabras, ¿sí?, son hechas o fueron hechas por los que se llamaban sus discípulos. Es decir, sus discípulos, según el texto, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Entonces vemos que ya no son personas que lo buscan por un bien material, ya no son personas que lo adversan, que son sus enemigos, sino que los que dicen que la palabra es dura, ¿quién la puede oír? Son aquellos que se llaman sus discípulos, sus alumnos, sus aprendices. Lo que nos dice el texto entonces es que muchos de sus discípulos, al escuchar esto, al escuchar que debían comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna y ser resucitado en el día postrero, dijeron, no, esto es demasiado fuerte, esto es demasiado duro. No podían entender lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. El problema no era sencillamente de entendimiento, porque ellos no podían oír. El problema era que no aceptaban lo que él estaba diciendo. No lo aceptaban. La respuesta del discípulo, de los discípulos, a lo que está diciendo es, esto no es fácil de aceptar. ¿Quién lo va a creer? ¿Quién va a creer esto que está diciendo? Este oír es un ir para creer, para recibir, para obedecer. Es decir, ¿quién puede creer? ¿Quién puede recibir? ¿O quién puede obedecer semejante palabra? Hermanos, los que decían ser sus discípulos, lamentablemente reaccionaron ante las palabras de Jesús, igual que aquellos que lo buscaban por bienes materiales, igual que aquellos que no creían plenamente en él. Es decir, no creyeron en sus palabras y comenzaron a murmurar. Hermanos, el Señor Jesucristo le dice, el que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Ellos interpretaron estas palabras de forma literal, posiblemente. Posiblemente ellos pensaron que tenían que comerse al Señor Jesucristo, que tenían que beber su sangre. A lo mejor estaban pensando que los estaba induciendo a una secta caníbal, ¿verdad? Como después fueron a decir que lo que era lo que hacían los cristianos en la cena del Señor. A lo mejor pensaban que el Señor Jesucristo se había vuelto loco. Pero ellos no entendían lo que estaban diciendo, no lo podían digerir y comenzaron a murmurar. Al ver la reacción de estos discípulos, hermanos, podemos ver algo. No eran verdaderos creyentes. No eran verdaderos creyentes. ¿Por qué razón? Sencillo. No creyeron lo que el Señor Jesucristo les decía. Así de sencillo. ¿Quiénes son los verdaderos creyentes? Aquellos que creen en la palabra del Señor, por más dura que esta palabra sea para nuestras vidas. Ellos no. Ellos reaccionaron igual que aquellos que no creían o que estaban por las reacciones, por las
consecuencias equivocadas o por las motivaciones equivocadas, perdón. Estos que se hacían llamar discípulos no tenían la verdadera gracia de Dios en sus corazones, porque estaban siendo guiados por motivaciones carnales. En otras palabras, a pesar de que ellos mismos se llamaban discípulos, no eran verdaderos creyentes. Y el apóstol Juan utiliza este término porque quiere señalar la cercanía que tenían ellos con el Señor Jesús. El apóstol Juan utiliza esta palabra, discípulos, para decirnos lo que ellos pensaban en sus corazones. Para decirnos que no eran personas ajenas o aisladas, sino que estaban cerca del Señor Jesús. Y aún cuando ellos se decían sus discípulos y estaban cerca del Señor Jesús, cuando Él dijo esta palabra, su reacción es muy duro para nosotros. Lo que el apóstol Juan nos está diciendo, o lo que la palabra de Dios dice es que podemos estar ahí sentados, puedo estar yo aquí predicando, podemos formar parte de una membresía, podemos decir que somos creyentes, pero verdaderamente no somos. ¿Qué es lo que manifiesta nuestros actos? ¿Cómo vivimos? ¿Han leído El progreso del peregrino? En la parte casi final él dice: me di cuenta que aún estando en las puertas, al frente de las puertas del cielo, puedo caer al infierno. Dice Bullán en su texto. Debemos reflexionar entonces, porque ellos estaban cerca, ellos pensaban que eran discípulos, y cuando entró el filtro, como les decía, dijeron: no, esto no se puede escuchar, esto es muy duro para nosotros. Sigue el texto. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesucristo conoce el corazón de las personas. Él es Dios y por eso es omnisciente. Todo lo sabe. Él sabía lo que ellos murmuraban y por eso los confronta, les pregunta: ¿están ofendidos? Les ofenda que les diga que deben comer mi carne y que deben beber mi sangre para alcanzar la vida eterna. Les ofende que yo les diga que soy el pan de vida, que he sido enviado por Dios. Entonces, ¿cómo reaccionarían si vieran al Hijo del Hombre regresar a su hogar, subir a donde estaba? ¿Lo creerían o se ofendieran? Posiblemente se ofendieran. ¿Por qué razón? Porque la gracia de Dios no estaba sobre ellos o en ellos. Porque ellos mismos no podían reconocer quién era el Señor Jesucristo. Por eso es que Él dice en un momento: si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerán si les dijera las cosas celestiales? Ya que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, la vida es posible en el hombre, espiritualmente hablando, por medio del Espíritu Santo. Nadie va al Hijo a no ser que el Padre lo lleve. Nadie va a Cristo. Solo aquellos que pueden ir son los que el Padre le da el poder del Espíritu Santo, obra en sus corazones, para que ellos puedan ir hacia el Señor Jesús. En Juan 3 vemos el encuentro de Nicodemo con el Señor Jesucristo. ¿Qué le dice Nicodemo? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las cosas que tú haces, o las señales que tú haces. ¿Qué le dice el Señor Jesús? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recuerda, Nicodemo les dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, no podemos conocer al reino de Dios con una lógica meramente humana o una lógica meramente intelectual. Y eso fue lo que pasó con Nicodemo en ese momento. Él vio la señal y dijo: no, este es un maestro, porque nadie ha hecho las cosas que él hace. No, intelectualmente no podemos, hermano. Y permítame decir esto: el gran problema que tenemos en el ámbito reformado es que hay muchos que tienen un conocimiento intelectual, pero que ese conocimiento no ha llegado a sus corazones. Y eso es preocupante.
Para poder conocer o ver el reino de Dios, necesitamos la intervención divina en nuestras vidas. Como oraba, necesitamos que Dios quite esos corazones de piedra y ponga corazones de carne que amen su palabra y deseen su palabra. Necesitamos que el Espíritu de Dios obre en nuestros corazones para poder conocerlo. Ellos no podían creer en las señales de Cristo ni en sus palabras porque el Espíritu que da vida no había obrado en ellos. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La salvación entonces es por gracia, ¿verdad? Lo sabemos todo, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El comer y el beber es una acción, ¿sí? Si la salvación fuera por comer y beber, aún el cuerpo del Señor Jesucristo fuera por obra, entonces no fuera por gracia. Estamos haciendo una acción. ¿Sí? El mismo Señor entonces estaría afirmando que la salvación es por obra. Por lo que podemos deducir y afirmar que cuando Él dijo que debían de comer su carne y beber su sangre, está hablando de forma simbólica y no está siendo literal. Recordemos que algo literal es cuando lo tomamos con el sentido original de lo que se está diciendo, ¿sí? Con el sentido exacto y directo de las palabras, tal como fueron escritas. Pero está hablando de forma simbólica, porque la carne para nada aprovecha. Hermanos, lo decía el pastor brevemente en su enseñanza, nuestras obras sin Cristo son trapos de inmundicia. Las acciones, las ordenanzas, los sacramentos, las buenas obras, de nada aprovechan si no son impulsadas en nuestros corazones por el Señor Jesús y si no son motivadas en nuestros corazones para que el nombre de Cristo sea glorificado. Nada aprovecha. Para ser salvos necesitamos la fe. Somos salvos por gracia, por el Señor Jesucristo. La única obra que nos ha permitido ser salvos es la obra de Cristo en la cruz. Es la única obra que nos permite la salvación. Y somos salvos, ¿por qué razón? Porque creemos que Él murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Así de sencillo. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesucristo habló de comer su carne y beber su sangre, apuntaba a su sacrificio. Apuntaba que entregaría su cuerpo para rescatar a su pueblo. Apuntaba que el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados lo iba a recibir Él en la cruz para pagar la deuda que por nuestros pecados. Apuntaba que nos iba a comprar a precio de sangre. ¿Sí? Por eso es que cuando instaura el nuevo pacto, ¿qué es lo que dice? Comer de este cuerpo, beber de esta sangre. ¿Qué hacemos en la Santa Cena? ¿Verdad? Rememoramos, recordamos, conmemoramos el sacrificio de Cristo. ¿A qué se refería entonces? A eso, a su muerte, a su sacrificio. El que creyera sus palabras tendría vida eterna. El que creyera esto, así como por la gracia de Dios muchos lo hemos creído, alcanzaríamos la vida eterna. Por eso es que sus palabras son vida, por eso es que sus palabras son espíritu. Está hablando de forma simbólica y no de forma literal. Ya lo había hecho, recuerda que dijo, destruí este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Él se refería a su cuerpo, ¿verdad? Cuando hablaba del templo, él se refería a su cuerpo, que sería brutalmente castigado y que resucitaría al 3er día, como sucedió. Sigue, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. A pesar que las palabras del Señor Jesucristo son espíritu y son vidas, muchos de estos discípulos no la creían, no podían. Y no la creían sencillamente porque Dios no había obrado en ellos por medio del Espíritu Santo. La verdadera explicación de sus murmuraciones y de que pensaran que las palabras de Jesús eran duras, era que no tenían fe, era que no creían en Cristo. Ellos no creían en realidad que era el Mesías, a pesar de que lo estaban siguiendo, a pesar de llamarse sus discípulos, ellos no creían que Jesús era realmente el Cristo. Por eso les ofendía la idea de comer su carne, de beber su sangre, porque no entendían lo que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo. Hermanos, muchos posiblemente vivan creyendo ser creyentes. Muchos posiblemente se llamen cristianos sin verdaderamente serlo. Si aceptas o no aceptas la palabra de Cristo, puede manifestar si eres un discípulo o si no lo eres.
¿Cómo sabes si aceptas o no la palabra de Cristo? Porque deseas obedecerla. Porque por más dura que parezca en tu vida, quieres obedecer su palabra y quieres vivir conforme a su palabra. Si las palabras de Cristo, si no quieres obedecer las palabras de Cristo, no quieres obedecer el mensaje de Cristo, es bueno que reflexiones sobre tu fe. El apóstol Juan nos hace un comentario. El Señor Jesucristo conoce que a pesar que sus palabras son espíritu y son vida, hay algunos que no creen. ¿Por qué no creen? Porque Jesús sabía, porque no saben, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Hermanos, desde que el Dios Trino estableció el pacto de redención por medio del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Él sabía quién era su pueblo, quién iban a formar parte de ellos, a quién vendría a rescatar, quiénes iban o no iban a creer en Él. Pero no solo eso, también sabía quién le iba a entregar. Podemos ver aquí la soberanía de Dios hasta en situaciones que parecen fuertes, ¿verdad? Podemos ver las situaciones de Dios ante un acontecimiento tan fuerte como la muerte de Cristo. Hermanos, Dios no puede ser engañado. No fue que Dios se descuidó. No fue que Dios se descuidó y su hijo fue asesinado. No fueron los hombres más astutos de Dios y lo engañaron. Hermano, no, Dios no fue vencido en la cruz. Dios venció por la cruz. ¿Por qué razón? Porque así lo había predeterminado. Hechos 2, 22, 23 nos dice: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándolo. Entonces Dios determinó que Cristo debía morir en la cruz por los pecados de su pueblo. Dios permitió el mal del hombre para cumplir su misión. Dios conoce todo y ha determinado todo, y Él conoce cada uno de nuestros corazones. Dios sabe quién cree en Él y quién no cree en Él. La pregunta sería: ¿qué ve Dios en mi corazón? ¿Qué está viendo Dios en este momento en el corazón de cada uno de ustedes? Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Porque sabías quiénes creerían en Él y quién le iba a entregar. Es que el Señor Jesucristo le dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Algo claro ha dejado el Señor Jesucristo, es que nadie puede ir a Él sin que el Padre lo impulse a ir a Cristo. ¿Qué significa esto? Que si hoy estás aquí porque reconociste que Cristo es tu Señor y Salvador, si estás sentado ahí porque entendiste que eras un pecador, que merecías todo el castigo de Dios para tu vida, pero que entendiste que en Cristo había salvación y ese conocimiento te llevó al arrepentimiento y fue a los pies de Cristo. Estás ahí sentado, no porque de repente te volviste sabio o porque tuviste una chispa, sino fue porque Dios obró en tu corazón y en su misericordia y en su gracia te permitió ver algo que antes no podías ver. Hermano, si estás ahí porque fuiste sin arrepentimiento y fue a los pies de Cristo, dale la gracia al Señor cada día de tu vida, porque te rescató del castigo eterno. Ha sido Dios, no ha sido tú. Esto es lo que significa. Lo que significa es que la salvación es de Dios. El Señor Jesucristo es el autor y consumador de esta salvación, y que el Espíritu Santo nos guía a ir a los pies de Cristo para que podamos clamar perdón por nuestros pecados y nos lleva a desear una vida que lo glorifique. Todo el que va en arrepentimiento y fue a los pies de Cristo será salvo, es lo que nos dice la palabra. Jesús no rechazará a nadie que vaya ante Él, pero algo les digo, tampoco nadie irá obligado al Señor. ¿Qué es lo que Dios hace en nuestras vidas? Quita esas escamas, quita todas esas cosas que nos impiden ver a Jesús claramente. Hermanos, y cuando vemos quién es Jesús, cuando Dios nos permite ver a Cristo como es, no queda otra opción que arrodillarnos ante su belleza, ante su misericordia, ante su gracia. ¿Y qué sucede cuando vemos a Cristo tal cual como es? Vemos lo miserables y pecadores que somos
Y nos queda solamente decir, límpiame, sálvame, perdóname, porque he vivido toda mi vida de espalda a ti. Eso es lo que ocurre cuando Dios obra en nuestros corazones. Y eso es el impulso que nos lleva a ir a Cristo Jesús. Hermano, Cristo conoce a su pueblo, conoce a los que Dios el Padre le dio, y ninguno que Él vaya a Él será rechazado. ¿Y sabes qué? Tendrán vida eterna con Cristo, alabando al Dios Todopoderoso. Sigo un texto. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y esto es sorprendente. Primero escucharon que las palabras eran duras, pero luego Él les explica y les dice, no depende de ustedes, no es porque ustedes quieran, Dios debe obrar en sus corazones para que ustedes puedan conocerme. En vez de decir, Señor, ayúdame, con mis fuerzas yo no puedo reconocer mi maldad, te necesito para que obres en mí, clamo por un arrepentimiento genuino que me lleva a los pies de Cristo. Ellos deciden irse. No, este ya terminó de hartarlos. No solamente dice que tenemos que comer su carne y su sangre, sino beber su sangre, sino que ahora nos dice que el Padre es el que tiene que obrar, que no es por nuestra fuerza. ¿Por qué el fariseo, de la explicación que daba nuestro pastor, oraba como oraba? Yo hago. Porque en ellos había una salvación por obras, hermano. Y esto era lo que más chocaba a estos incrédulos. Esto es lo que más choca a muchas personas, que no quieren descansar en Cristo, sino que quieren hacer algo por su propia fuerza para alcanzar la salvación, cuando eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Desde que escucharon esta palabra, desde que Jesucristo les explica la razón de su incredulidad, muchos de sus discípulos volvieron atrás, es decir, regresaron a su vida sin Cristo, dejaron de seguir los caminos de Jesús, se regresaron a sus vidas pasadas. Y no fue que fueron a meditar la situación, sino que lo abandonaron totalmente. ¿Por qué razón? Porque nunca creyeron en Él. Hermano, cuando Dios no ha obrado en la persona, aunque esa persona crea que sigue a Cristo, aunque crea que es un discípulo de Cristo, si no ha obrado Dios en él, pueden pasar dos cosas. Dios va a permitir situaciones en su vida, en la iglesia, que los va a apartar del redil de Cristo. O va a pasar algo peor, ¿sí? Que van a pasar toda su vida engañados con ellos mismos. Llegarán al día del juicio y Jesús les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios debe obrar en nuestros corazones. Las palabras de Cristo eran muy duras para ellos, al punto de dejar de seguirlo, porque no aceptaban lo que Él decía, y no aceptaban lo que decía porque sencillamente no eran creyentes. Entonces, ¿cómo reacciona un incrédulo a las palabras de Cristo? No las acepta, no las puede obedecer, porque el Espíritu Santo no ha obrado en él, y no quieren vivir para la gloria de Dios, sino que buscan beneficios de Dios. Y antes de pasar al segundo punto, quiero aclarar dos cosas. Y ya una la decía. Usa el término discípulos para demostrar la cercanía de estos hombres con Jesús o lo que ellos creían que eran. Y lo otro, no fue que estas personas perdieron la salvación. Ojo, fue que nunca la tuvieron. Porque nunca creyeron en Cristo. Ahora veamos, mis hermanos, cómo reacciona el creyente ante las palabras de Cristo. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Ahora la atención del Señor Jesucristo deja de estar en los discípulos que no creían en Él y se enfoca en los 12 y les pregunta a los apóstoles, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Las palabras que le acaba de hablar a ustedes también los ofenden. Ustedes también creen que deben comer mi carne y ver mi sangre literalmente. Creen o no en mi palabra, se irán como la mayoría. Se quieren ir ante lo que les estoy diciendo. Los está probando, hermanos. El Señor Jesucristo los está probando, así como los probó cuando les dijo, ¿de dónde compraremos pan para alimentar a tantas personas? Respondió Simón Pedro, de forma maravillosa, ¿a quién iremos?
tú tienes palabra de vida eterna. La respuesta de Simón Pedro es: Señor, ¿a quién iremos? ¿Quién puede darnos lo que tú no das? ¿Quién mayor que tú? Señor, tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú nos das el alimento que necesitan nuestras almas. Los 12, excepto el que lo iba a entregar, creían que el Señor Jesucristo tenía palabras de vida eterna y por eso no deseaban ir a nadie más. Hermanos, al conocer al Señor Jesucristo, ellos entendieron que nadie es como Él. ¿Recuerdan cuando en las parábolas de aquel hombre que encuentra un campo y en el campo hay un tesoro? ¿Qué hace ese hombre? Vende todo lo que tiene para comprar ese campo donde está el tesoro. ¿Qué pasa con el buscador de perlas? Cuando consigue la perla más grande y más hermosa, vende todas las perlas para tener las perlas más grandes. Cuando tú y yo, o el creyente, entiende quién es verdaderamente Jesús, hermano, no deseamos nada para nuestras vidas que no sea Cristo. Al conocer que ellos quién era Jesús, ya no podían ni querían vivir su vida pasada. ¿Por qué razón? Porque cuando sabemos quién es Cristo entendemos algo. Nada de lo que hayamos vivido y nada de lo que podamos vivir se compara con quién es Jesús y con lo que en Jesús podemos lograr y lo que Jesús nos da. Es decir, el Señor Jesucristo es suficiente. Ellos entendieron que solo en Cristo Jesús hay palabras de vida eterna. Que en su obra, que en su sacrificio, que en su vida, que en su resurrección, en su pronta venida, está todo lo que el creyente necesita para vivir. ¿Dónde provenía la seguridad? ¿Dónde provenía la confianza de los 12? ¿De dónde nacía esta confianza? Simón Pedro podía responder de esa forma. Simón Pedro podría decir: ¿a quién iremos? Por una razón. Porque ellos creían y conocían que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios para salvar al mundo de sus pecados. Ellos sabían que era el Hijo del Dios viviente. Y esta es la confesión que tú y yo debemos hacer. Y esto es lo que tú y yo debemos creer. ¿Qué debemos creer? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que vino al mundo para salvarnos de sus pecados y que por fe en Él somos salvos. Esto es lo que debemos que confesar. Así debemos responder ante las palabras de Cristo al escuchar el Evangelio. Debemos decir igual que los 12: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por esa razón no queremos apartarnos de ti. Hermano, ¿cuál debe ser el impulso para estar aquí el día de hoy escuchándome o yo predicando? Que queremos servirle al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Que queremos alimentarnos de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que hemos entendido por su palabra que eso es posible por medio de su iglesia a través de la predicación de su palabra. No queremos apartarnos de ti, dicen los apóstoles, porque queremos escuchar, porque solo en tus palabras, en tu enseñanza, en tu ejemplo, hay vida. Hermanos, cuando creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no queremos apartarnos de Él. Hermanos, que hemos confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pregunto, ¿estamos viviendo según esta confesión que hemos hecho? ¿Estamos viviendo según el pacto que hicimos a esta iglesia? ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios o para nuestra propia gloria? Hermanos, cuando las palabras del Señor Jesucristo se hacen difíciles para nuestras vidas, ¿qué hacemos? Y permítanme preguntarle algunas cosas. Cuando te dice el Señor Jesús por su palabra que tengas misericordia, ¿eres misericordioso? Cuando te dice que ames al enemigo, ¿lo amas? Cuando te dice, esposo, que debes amar a tu esposa como Cristo amó la iglesia, ¿estás amando a tu esposa de esa forma? Esposa, cuando te dice la palabra que debes someterte a tu esposo como al Señor, ¿te estás sometiendo? Cuando te dicen, hijos, nos dice la palabra que honremos a nuestros padres, lo estamos honrando. Cuando la palabra te manda a perdonar, perdonas. Cuando te dice que no murmures, ¿estás dejando de murmurar o sigues murmurando?
Cuando te pide que críes a tus hijos en disciplina y amonestación del Señor, ¿cómo estás criando a tus hijos? ¿Te estás dedicando tiempo? Cuando te pide que te alimentes solamente de Él, solamente de Cristo, ¿estás alimentándote diariamente del Señor Jesús? Cuando te dice que tengas paz aún en la tormenta y que descanses en Él y confíes en Él, ¿tienes paz? Cuando te dice que tengas gozo a pesar de las circunstancias adversas, tienes gozo porque tu gozo proviene del Señor. Cuando te pide paciencia, eres paciente. Cuando te dice que seas manso, en ti hay mansedumbre. Cuando te pide dominio propio, puedes controlarte o te dominan los deseos y te domina la ira. Cuando te pide que controles tu lengua, la controlas. Cuando te pide que vistas con pudor, decoro y modestia, ¿cómo estás vistiendo? Cuando te pide que te comportes decentemente, lo haces. Cuando te pide que todo lo que hagas lo glorifiques, vives para la gloria de Dios o buscas tu propia gloria. Cuando te pides que te des por tu hermano, te das por tu hermano, o estás esperando que tu hermano se dé por ti o que la iglesia haga por ti y tú no hagas nada por la iglesia. Cuando te pides que calme tu ira, la calmas. Cuando te pide que contribuyas con la iglesia, utilizando los bienes y dones que Dios te ha dado, contribuyes con tu iglesia, con alegría, según lo que Dios te ha prosperado. Cuando te dice que busques primeramente el reino de Dios y tu justicia, lo haces. Cuando te dice que el domingo es su día, verdaderamente te preparas para el domingo, oras por el domingo, oras por el pastor que predica, oras por los hermanos. Cuando te dices que honres a tu pastor y lo obedezcas, lo estás honrando, lo estás obedeciendo. Cuando te pide que permanezcas en Él, permaneces en Cristo. Cuando te pide que ores sin cesar, oras. Cuando te pide que medites en su palabra, día y noche meditas en su palabra. ¿Estás viviendo para ti o estás viviendo para la gloria de Dios? Estás excusando, les pones excusas a Dios, ¿qué tanto te justifica? ¿Qué tanto obedeces? ¿Qué tanta resistencia pones? ¿O acaso dice, qué duras palabras son estas? ¿Quién las puede oír? ¿Quién las puede recibir? ¿Quién las puede obedecer? La confesión que hemos hecho, hermanos, se manifiesta en la conducta que tengamos, en lo obediente que somos al Señor. Es decir, lo que puede determinar que seas un creyente verdadero no es si estás viviendo para la gloria de Dios o si estás viviendo para tu propia gloria. ¿A quién vas ante los problemas? ¿Sales corriendo a resolverlos por tu propia cuenta o descansas en el Señor? ¿O buscas a Dios? ¿Resuelves tu problema como lo resuelve el mundo o resuelves tu problema como la palabra de Dios lo establece? No es solamente confesar, es vivir con base a la confesión que hemos hecho. Nuestras decisiones manifiestan la veracidad de nuestra confesión. Todo el que confiese que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no quiere apartarse de Él. Y esto significa vivir únicamente para su gloria. ¿Para quién estás viviendo? ¿A quién vas? ¿Dónde estás buscando vida eterna? Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Permiso. La pregunta, realmente no iban los 12. Él conocía a sus apóstoles. Él fue el que luego de orar los escogió. Por eso le respondo, no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Esta lección, permítame la pausa, que habla del Señor Jesucristo específicamente en el caso de Judas, es una elección para un puesto. ¿Sí? Para un puesto. Él lo envió, ¿verdad? Lo escogió. Posiblemente Judas hizo lo que tenía que hacer. Pero esta no es una elección para salvación y que no se vaya a malinterpretar ese aspecto. Porque si Jesús fuera elegido a Judas para salvación, fuera salvo. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. ¿Sí? Judas iba a cumplir una misión. ¿Cuál? Entregar al Señor Jesucristo. Dios utilizó la maldad de Judas ¿para qué? Para entregar a Jesucristo. Y Juan nos dice que Judas es el hijo de Simón, ¿verdad? Separándolo del otro Judas. Pero aquí quiero resaltar algo. Vean la maldad en el corazón de Judas.
Vean cómo los otros, aunque tampoco es correcto, decidieron irse porque no aceptaban lo que al Señor Jesucristo hablaba. Pero Judas no, Judas decidió quedarse porque se estaba lucrando. Había un carácter diabólico en él, malvado. Él quería, él aunque no estaba de acuerdo o no reconocía a Cristo, él se estaba beneficiando, ¿verdad? Y por eso prefería quedarse a él, ante él, que irse. Y hermano, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pregunto nuevamente, ¿cuál es la razón por la que estás ahí? ¿Por qué te encuentras aquí el día de hoy? Los discípulos creían que eran discípulos y no lo eran. Judas era apóstol y no era salvo. Podemos estar aquí sentados. Y no vengo a meterles miedo, sino que reflexionemos de nuestra fe, porque podemos estar engañándonos a nosotros mismos. Si algo podemos aprender de todo el capítulo 6, hermanos, de Juan, es que la salvación es del Señor y que los que Él lleva a Cristo van a Cristo, se alimentan de Él, quieren estar con Él, creen en Él, viven para Él, y que lo que comienza con una confesión se manifiesta en nuestras vidas, en nuestras luchas, y que nuestra confianza está puesta únicamente en Cristo Jesús. Leemos en este pasaje que Simón Pedro le dice al Señor Jesús: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De este Simón luego leemos que niega 3 veces al Señor Jesucristo. Luego, cuando el Señor Jesucristo le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Él con vergüenza le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor Jesucristo le dice: apacienta mis ovejas. Este mismo Pedro, cuando llega el Espíritu Santo sobre ellos en Pentecostés, predica con valentía y firmeza y se arrepienten 3,000 personas. Hermanos, al igual que Pedro, si nos arrepentimos de nuestros pecados y buscamos a Cristo, seremos perdonados por Él. Está con los brazos abiertos. Al igual que Pedro, tenemos responsabilidades en la edificación de la iglesia, asentar las ovejas. Al igual que Pedro, necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones para que podamos vivir para la gloria de Dios. Al igual que Pedro, debemos desear contribuir con el reino del Dios Todopoderoso. Podemos ver en estos versículos o en la historia de Pedro, el comportamiento de Pedro, cómo es la vida del creyente. Por lo menos la vida mía es así, o ha sido así. Confesamos. Y son momentos de valentía, momentos de determinación, momentos que nos queremos comer al mundo literalmente. Pero viene la prueba. Dudamos, caemos, pecamos. Nuestras acciones niegan a Cristo. Luego dudamos si nos acepta o no. Luego dudamos si nos ama o no nos ama. Pero luego Él obra en nuestros corazones y nuevamente podemos volver a Él. Volvemos a predicar, damos a conocer su nombre. Hermanos, la vida del creyente está compuesta por altas y por bajas, pero nunca fuera de Cristo. Puedes bajar y puedes estar arriba, pero siempre estando en Cristo Jesús. La vida del creyente no es fácil, no es perfecta. Vas a caer, hermano. Serás lastimado. ¿Sabes algo? Un secreto. Tu iglesia te va a lastimar. Lastimarás a otros, ofenderás a otros, te ofenderán a ti. Desearás volver atrás, pero nunca lo harás. Porque entiendes que aún en tus pecados y limitaciones, solamente en Cristo hay vida eterna. Y solamente quieres ir a Cristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo es el Hijo del Dios viviente. Hermano, aunque pequemos, no queremos hacerlo. Y aún con nuestro pecado, nunca queremos retroceder de forma definitiva. Hermano, pasamos por momentos difíciles, hermanos. Difíciles. Situaciones que nos avergüenzan con Dios. Pero no queremos salir a correr. Queremos ir a Él en arrepentimiento y fe. Queremos clamar perdón. Tu pecado no podrá hacerte retroceder de forma definitiva. Porque si Dios te entregó a su Hijo, el Señor Jesucristo,
Nada te podrá apartar de su mano. Nada te apartará de su amor. Y aunque estés literalmente comiendo con los cochinos por tu pecado, Él va a obrar en ti y volverás a tu posición. Un verdadero creyente no regresa de forma definitiva, porque una cosa es que el pecado te aleje de Cristo, como nos ha alejado a muchos, pero otra cosa es que rechaces a Cristo. Una cosa es que peques y otra cosa es apostatar de la fe. Los que salen apostatando de la fe es porque sencillamente nunca fueron creyentes. Hermanos, el creyente no es el que no peca. El creyente es aquel que cuando peca reconoce su pecado, va en arrepentimiento y fe de Cristo y se aferra a Cristo porque entiende, porque si una cosa nos demuestra el pecado es lo débiles que somos y la necesidad que tenemos a Cristo, de Cristo, perdón. Eso es lo que obra en el pecado en nosotros. Dios nos hace más fuertes, ¿sí? Hermanos, veamos que algo que caracteriza a los incrédulos, y permíteme esta pausa, es la murmuración. ¿Qué tanto murmuras? ¿Qué tanto te quejas? ¿Qué tanto te ofende la palabra del pastor domingo a domingo? O los consejos que el pastor hace. ¿Cómo hablas de tus hermanos? ¿Cómo hablas de la iglesia? La murmuración es de los incrédulos. El apóstol Pablo le llama pecado. ¿Murmuras? Algo tan sencillo como una murmuración puede causar una división en una iglesia. Un mal comentario de un hermano puede hacer que la iglesia sea más débil. La incredulidad te lleva a la murmuración. Hermano, si solo en Cristo hay vida, deja de buscar otras cosas que no sean Cristo. Procura que tu paz, que tu gozo, que tu amor, tu estabilidad vengan solamente ¿de quién? De Cristo. No te vayas a lo material, no te vayas a tu esposa o tu esposo, a tu familia. Cristo, Cristo. Si solo en Cristo hay vida, deja de buscar otras cosas que no sea Cristo. Hermanos, cuidémonos de creer que somos seguidores sin verdaderamente somos seguidores. Ajá, pero ¿cómo sabemos si somos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo? ¿Crees en su palabra? Dice el apóstol Pablo. Bien, ¿tú crees que Dios es uno? Dice el apóstol Santiago, perdón. Bien lo hace. También los demonios creen y tiemblan. El punto es este. Pregunto, ¿estamos viviendo lo que creemos? ¿Hasta qué punto estás dispuesto de hacer cosas que van en contra del concepto que has establecido de vida? En otras palabras, ¿qué tan obediente eres a la palabra de Dios? ¿Qué tanto quieres obedecer? ¿Estás dispuesto a sacrificarte por Cristo? ¿Estás dispuesto a sacrificarte por Cristo sirviendo en esta iglesia? Apoyando en esta iglesia. Y cuando lo haces, ¿para qué lo haces? ¿Para tu gloria o para la gloria de Dios? Hermano, Cristo no nos manda a ser caníbales, lo deja claro. No hablo de forma literal. Pero lo que si te manda a hacer, lo haces, aun cuando esto no sea lo que quieres hacer, es una muestra de que eres creyente. Aun cuando se parezca muy dura la palabra, pero tú quieres hacerla por Cristo, es una manifestación que eres creyente. Hermanos, escuchen esto. Los que oyeron a Jesús hablar, pronunciar ese discurso acerca del pan, los podemos dividir en estos grupos. Los judíos, los discípulos y los 12. Los judíos de una querían matarlo, no estaban de acuerdo, buscaban la forma de entregarlo, de prenderlo, dice la palabra. Los supuestos discípulos no resistieron la palabra y se fueron. Y de los 12, uno era traidor, pero los otros dijeron, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Mi pregunta ahora es, ¿en qué grupo te encuentras? ¿Alberzas a Dios? ¿Dices ser creyente sin ser creyente? ¿O verdaderamente has dicho, ¿a quién iré si solo en Cristo hay palabras de vida eterna? ¿Cómo reaccionas ante la palabra de Dios? Hermanos,
Todo creyente lo es porque ha creído que Cristo es el Hijo de Dios y que solamente en Él hay salvación. Somos creyentes porque entendimos la santidad de Dios y sus atributos, reconocimos nuestros pecados y nuestras debilidades, vimos a Cristo como nuestro único camino y fuimos a Él en arrepentimiento y fe. Por eso es que estamos aquí el día de hoy como creyentes. Pero necesitamos alimentarnos de Cristo. Necesitamos utilizar los medios de gracia. Necesitamos entender que solamente en Cristo vamos a tener la fortaleza para resistir el pecado. Y hermano, estamos viviendo momentos difíciles en el país. Los terremotos es una muestra de ello. Estas circunstancias hacen que la fe tiemble ayer. Y el primer culpable ante estas cosas es Dios. ¿A dónde vas cuando estas cosas ocurren? Cuando viene la dificultad, la tragedia, el problema, la circunstancia difícil a tu vida, ¿a dónde vas? ¿Al mundo o vas a Cristo? Esa sencilla reacción puede determinar si eres creyente o no lo eres. Porque en buen venezolano, se puede estar cayendo el mundo, pero nuestra fe siempre tiene que estar puesta en Cristo Jesús. ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? Y amigo, sencillo, solamente en Cristo hay vida. No es tu posición, no es el dinero, no es tu amor, no es tu título, no es tu profesión, solamente en Cristo hay vida. Y amigo, si hoy has entendido este mensaje, clamo por ti y te pido, te ruego que vayas al arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Pide salvación por tu vida y Él estará con los brazos abiertos para darte perdón. Hermanos, Cristo es nuestro camino. Cristo nos sostiene y solo en Él hay vida. Oremos. Bendito Dios y Padre bueno. Perdónanos porque debemos reconocer que hemos sido débiles. En circunstancias hemos querido retroceder. Pero te agradecemos que tu Santo Espíritu obra en nuestros corazones y nos lleva a ver tu grandeza, tu belleza, tu amor, tu misericordia y cómo has obrado en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, amigos presentes. Que mis hermanos y yo podamos crecer en santificación para la alabanza de tu gloria. Y que los amigos, si tienes a bien, traer salvación a tu vida, a sus vidas. Llévalos en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, Señor. Bendice a esta iglesia, bendice a mi pastor. Obra cada uno de nosotros aún más. Y permite que podamos seguir celebrando tu día con gozo y con solemnidad, Padre. Bendito eres Dios. En los medios del Señor Jesús oramos. Amén.